En general las obras son un caos, ¿ya? En las obras los equipos siempre están apagando incendios, siempre hay un problema, siempre es todo para ayer, siempre están atrasados, que los accidentes, que el camión no llegó, que el despacho no funcionó, etcétera. Todo es, en el fondo, un caos y una vorágine de cosas que están pasando todos los días. Y los gritos para Y allá y como los que, gritos para exacto, acá. Sí, así es. y como que los profesionales no tienen tiempo de pensar, ¿ya? No se sientan a planificar bien. Yo sí me di el tiempo de hacerlo y me di cuenta que eso era algo que hacían muy pocos profesionales en construcción y que si lo haces y lo logras hacer, tiene resultados absolutamente distintos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Civil Digital. En esta oportunidad traemos un invitado especial, el señor Mauricio Molina Navarrete. Él es ingeniero civil de la Universidad Técnica Federico Santa María. También es magíster en Ingeniería Estructural y Geotécnica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es socio gerente de M&M Diseño e Ingeniería y socio director de Ingeon Ingeniería y Estudios Geotécnicos. Además de ser fundador de Nogofagus, Competitividad e Innovación. Mauricio, bienvenido. Es un placer absoluto tenerte en este espacio. Siento que tus conocimientos, tu experiencia va a ser invaluable para todos nuestros espectadores, nuestros oyentes, y va a ser muy amena y muy interesante esta charla. Gracias, bienvenido. Muchas gracias Luis por la invitación. Para mí también es un honor estar presente en tu canal y poder aportarte con las cosas que sean de interés para tu audiencia. Muy bien, gracias. Primero vamos a empezar sobre tus inicios, tu trayectoria. Como verán, acabo de leer un speech súper largo de todo tus conocimientos, tu formación académica, pero quiero que nos comentes cómo iniciaste, cómo fue la decisión de irte por el rumbo de la ingeniería, por el camino de la ingeniería. Buena pregunta. Yo creo que le pasa a muchos jóvenes en el fondo que tienen la intención de estudiar, este dilema de no tener mucha claridad de qué carrera escoger, básicamente. Hay un tema vocacional, y yo creo que eso pasa en Latinoamérica completo, que en los colegios que te preparan en el fondo para la vida universitaria no hay mucho fomento a entregar las herramientas habilitadoras para que un estudiante sepa qué carrera elegir y sepa en el fondo dónde está su especialidad vocacional finalmente, dónde va a poder desenvolverse y sacar el máximo de su potencial. Eh, Porque uno, eh, cuando hace las cosas de forma apasionada, es cuando mejor, en el fondo, más desempeño puede lograr, el mejor desempeño finalmente. A mí me pasó que yo tengo muchas habilidades más de la índole creativa, ¿ya? Yo cuando era estudiante pintaba cuadros al óleo y los vendía en los veranos para poder financiarme las salidas con mis amigos, los carretes veraniegos. eh, y siempre pensé en estudiar algo vinculado a esto. No arte, porque mis papás también tenían un sesgo medio tradicional y claramente ser artista no era lo que ellos esperaban de mí, sobre todo cuando había sido muy buen alumno en toda mi carrera académica. Eh, por lo tanto, eh, traté de buscar alguna carrera que se acercara a esto y como también me gustaban mucho las matemáticas y la física, pensé primero en arquitectura. Dije, voy a probar con arquitectura, pero en esa época, estamos hablando del año 2003, 2004, eh, la verdad es que la carrera de arquitectos estaba bien congestionada en Chile, o sea, había mucho arquitecto dando vuelta, buscando trabajo, por lo tanto era un riesgo en el fondo estudiar una carrera que estaba tan congestionada. Hoy día ya no están así, hay otras carreras que están más congestionadas todavía, como ingeniería comercial, periodismo, psicología, etcétera. Pero en esa época arquitectura estaba muy congestionada y
ahí tomé una decisión muy racional, la verdad. No me dejé llevar tanto por mi instinto, sino que más por un tema de estabilidad. Y miré ingeniería civil como una opción. Un tema de proyección. Porque, porque había una proyección, había una seguridad de ocupación laboral. El porcentaje de estudiantes que salen graduados de ingenieros civiles en Chile, esa tasa de empleo es muy alta. En el fondo estamos hablando del 95-96% al primer año una vez haber terminado la carrera. Entonces, la verdad es que, claro, por ese lado era un poco estar dentro de la zona de confort. Y además que la ingeniería igual, en el fondo, tocaba ciertos puntos que a mí me gustaban. El tema de las matemáticas siempre me gustó, para mí era muy fácil, y la física, ¿ya? Y además está muy ligado al tema de construcción, y la construcción igual de alguna manera estaba relacionada con la arquitectura, entonces los conecté, ¿ya? En este pensamiento muy acotado, porque uno cuando es estudiante tampoco sabe ¿Qué es lo que cómo es el quiere? mundo laboral, Exacto. y claro, y a qué te vas a enfrentar después. O sea, tú piensas en tu imaginativo que la profesión va a ser de una manera y resulta que después es absolutamente distinta. Bueno, escogí estudiar en la Universidad Técnica Federico Santa María. Es una de las universidades más prestigiosas en Chile en términos técnicos, sobre todo para las carreras de ingeniería. Muy potente en ingeniería. Yo soy del sur de Chile, originario del sur, pero decidí en el fondo irme de la casa y ir a estudiar a la quinta región donde está ubicada la casa matriz de la universidad ahí en Viña del Mar. Pues Viña del Mar es conocido por todos, así que esa es como la referencia. Entonces, la vida universitaria en la Santa María tenía luces y sombras. Es una universidad muy exigente. Yo te diría que de las más exigentes en Chile. Y de hecho, la carrera de ingeniería civil dentro de esa universidad es una de las más difíciles, junto con ingeniería civil eléctrica y no sé, esas dos son como las que están dentro del ranking de las más complejas. Eh, pero por otro lado, la universidad es muy bonita. Yo no sé si tú conoces la Universidad Técnica Federico Santa María, pero es- Estuve viendo unas fotos por internet. Sí, sí, es impresionante. parece, parece como si fuera el castillo de Hogwarts. Algunos dicen que es como el castillo de Harry Potter, porque tiene arquitectura alemana de la época eh, del 1800. Entonces, eh, es imponente, la verdad. Está como en unos acantilados, frente al mar. Tiene una torre central con un reloj. Es muy europea la arquitectura de la universidad. Y la ubicación hace que sea muy agradable estar ahí, ¿ya? Estás en el fondo estudiando permanentemente en un lugar con vista al mar, muy tranquilo, con espacios verdes, eh, una infraestructura De muy primer, ad hoc muy de primer a los mundo. estudiantes, muy de primer mundo en el fondo. Entonces, claro, por ese lado compensa lo exigente que es la universidad, pero por lo menos tienes un lugar donde estudiar tranquilo y todo. Eh, y además que, bueno, esto está entre Viña del Mar y Valparaíso, dos ciudades con una alta vida bohemia, donde los estudiantes pueden en el fondo después ir a desestresarse. Yo viví todo eso, ¿no? Aproveché O durar 10 años todo en lo la que pude. carrera. Exacto. O durar 10 años por Eh, las distracciones. que puede pasar, Puede pasar. pero Yo he conocido gente por así. lo menos sí, que en el fondo pueden pasar muchos años y no se titulan. Pero en mi caso, yo nunca tuve problemas con los cursos de la universidad. De hecho, hice ayudantía en algún momento en mi periodo universitario que duró 6 años. ¿Esas ayudantías formaban o eran consideradas para las no electivas también? O sea, ¿sumaban o era algo aparte? ¿No? Era algo aparte. En el fondo, estas ayudantías eran como un servicio a los profesores docentes Mm, de cada una de las carreras. claro. Como alumnos, en el fondo se elegían a los mejores alumnos para apoyar a los profesores en las clases, en la elaboración de las tareas, en la corrección de exámenes, en talleres, etcétera. Eh, En mi experiencia, disculpa que te corte, esas ayudantías, esas tareas dirigidas que se le pueden dar a las personas que vienen en los ciclos inferiores,
te suman demasiado porque parece ser, y eso está probado, que cuando uno enseña algo que está aprendiendo, retiene más, retiene mucho más. De todas maneras. Y, De todas maneras, y cuando todo es tú más fácil. enseñas, Ujú. aprendes mucho más rápido. Sí, Aprehendes. ¿Ah? O sea, en el fondo, logras absorber el conocimiento y a mí me ayudó mucho. De hecho, desde toda la segunda mitad de mi periodo en la universidad, eh, hice muchas ayudantías y también trabajé dentro de la universidad que ofrecía algunos puestos de trabajo para estudiantes también en la biblioteca, en los gimnasios, etcétera. Entonces yo administré ahí un gimnasio, más las ayudantías, era capaz, siendo estudiante, de autosostenerme financieramente, y ahí me empecé a independizar un poco de la familia, básicamente, de lo que me podían ofrecer mis papás. Eh, y empecé a darme cuenta también de que tenía cosas que yo no sabía respecto a mi perfil profesional. Y de a poco empecé a esbozarlas. Esto de empezar a generar ingresos de alguna manera me ayudó a ver que tenía un alma bien emprendedora. Eh, pero años después tomé la decisión de emprender. Sin embargo, desde ahí que empieza de alguna manera, nacer ese es bichito que, es del que, emprendimiento. claro, es que desde ahí ya se va formando el individuo como ser. Ah, Entonces no es simplemente ir a la universidad y graduarte de lo que te hayas graduado, sino que en el proceso te vas formando y determina realmente en un porcentaje muy alto lo que eres en un futuro. Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre les recomiendo a las personas es que mientras están estudiando, búsquense un lugar para ir a hacer prácticas. Porque no crean que es lo mismo estar en una aula de clase y ver, por ejemplo, las fórmulas horribles de mecánica de suelos que ir a hacer prácticas en un laboratorio donde se realiza esto de forma diaria. sí, Entonces, continuando con el tema yo, de la trayectoria profesional, o si sí, tienes algo que decir con respecto, dímelo para... sí, respecto a eso, sí, que hay un punto súper interesante ahí. Yo le he transmitido acá a la academia porque hoy día en Chile, la verdad es que en la industria de la ingeniería y construcción tengo una posición hoy día que antes no tenía. En los últimos años la he ido formando y tengo mucha relación con el gremio. Soy socio del Colegio de Ingenieros de Chile y además soy socio de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en ambas instancias gremiales siempre aprovecho la oportunidad de transmitirle a los actores que vienen del mundo académico, en el fondo, a los directores de carrera y docentes, que la carrera de ingeniería civil en particular creo que en Chile dura demasiado. Eh, y dentro de la malla curricular hay cursos que en realidad no son imprescindibles y que ese tiempo debería aprovecharse para que el alumno viva una experiencia más larga en el mundo laboral antes de titularse. Como lo hacen otros países como Australia, por ejemplo, que la carrera de ingeniería civil en clases dura 3 años y los últimos 2 son solo prácticas. ¿Ya? Eso es algo que, como decías tú, fomenta mucho más la rapidez y la absorción de conocimiento, porque llevas a la práctica todo lo que ya has aprendido. Para complementar el punto que estabas diciendo, Luis, que creo que es súper Sí, relevante es y súper... en Latinoamérica nos quedamos atrás en eso. Sí, si pudiéramos tener conciencia de realmente lo importante que es y el universo paralelo, que prácticamente si me permiten la palabra que significa lo que ves en clase versus lo que vas a ver cuando te gradúes y trabajes, es completamente radical el cambio. Pero siguiendo con tus inicios y tu trayectoria profesional, yo quiero preguntarte, ¿cuáles fueron esos principales desafíos que te has encontrado al inicio de tu carrera? Como todos sabemos, las ingenierías, los primeros ciclos son número, 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 número. Todas, todas son así. Al menos en mi país. Ciencias básicas. En mi país, exacto, la base es hasta el tercer ciclo, todos estudian lo mismo, las ingenierías.
Y ya a partir del Sí. cuarto es que cada quien se independiza, ¿no? El eléctrico se va a ver sus cosas eléctricas, el civil se queda con lo suyo, el mecánico también, etcétera. ¿Cuáles fueron esos desafíos que te encontraste al principio, a la hora de que ya estabas ahí, ya estudiando ingeniería civil? Eh, yo creo que de- depende mucho de la institución académica, porque en el caso de la Santa María en particular, es una universidad que no ofrece esta dinámica de menciones. Por ejemplo, la Universidad de Chile, que también es una universidad muy reconocida, ellos en el fondo le ofrecen a sus estudiantes que en los últimos años pueden especializarse. Entonces, salen como ingenieros civiles, mención en cálculo estructural ¿Cómo así? o mención en En los hidráulica. últimos años no es ¿Cómo así? No entiendo. Eh, Tal como dijiste tú, en los primeros años todos tienen básicamente la Eso misma malla curricular. eso es normal, eso es la base. Exacto. Pero después hay ciertas universidades donde la ingeniería civil per se lo que hacen es dar electivos a los alumnos y cada electivo forma una malla por sí sola. Entonces, hay alumnos que deciden estudiar ingeniería civil, pero que en los últimos años toman más ramos hidráulicos, por ejemplo, y salen especialistas no en estructura, no en mecánica de suelo, no en vialidad, sino que en temas hidráulicos, ¿vale? Hay universidades que tienen esa dinámica. La Santa María no. La Santa María prepara a sus ingenieros civiles para que sean buenos en todo. Claro. Entonces, esa es una primera dificultad, porque obviamente el grado de exigencia es mayor porque tienes una malla copadísima de cursos muy especializados, cada uno en su tema. Entonces, eso también hace muy difícil saber por qué camino irse finalmente. Pero ahí es un tema de afinidad. O sea, yo descubrí en los últimos años que el tema del cálculo estructural a mí me gustaba mucho más que eh, el tema de aguas, por ejemplo, temas hidráulicos o el tema de vialidad. ¿Ya? Eh, También tuve muchas cercanías con el tema de la mecánica de suelo y dije, por acá va lo mío. Entre cálculo estructural y mecánica de suelo o geotecnia voy a buscar ahí una vez que termine mi periodo y me titule alguna oportunidad laboral en esa línea. ¿Ya? Y de hecho, bueno, hacer ayudantías justo en estos ramos que más me gustaban, uno de los profesores me ofreció trabajar con él antes de titularme. Eso significa que Y eras bueno en lo que hacías. Al menos él vio algo en ti. sí, yo creo que sí, y decidió darme la oportunidad y eh, el último año la densidad de HH o de horas invertidas en la parte académica bajaba y esas horas disponibles en el día yo las ocupaba para ir a trabajar a su oficina de ingeniería. Su oficina en esos años se especializaba en el cálculo de edificios medianos de 10 a 15 pisos y en el cálculo de copas de agua o estanques de agua para las empresas sanitarias. Tanques de agua en altura o semienterrados o enterrados. Tanque cisterna, le Eh, conozco yo. claro que en el fondo los tanques de acumulación donde llega el agua potable y acumula para cierto sector, en el fondo para distribuir el agua. Eh, el cálculo de eso no es tan trivial. Hay unas cargas que son dinámicas que tienen que ver con cómo se comporta el agua en los sismos, que es muy interesante y con él aprendí en el fondo a calcular esas estructuras. Claro, y antes de titularme, yo ya estaba trabajando con él en su oficina, varios proyectos, eh, y me involucré mucho en un sinfín de temas relacionados sobre todo a este tema de los, ¿cómo se llama?, de los estanques de agua. Y con él alcancé a estar un año hasta que me titulé, y luego de titularme seguí un poco más, pero me ofrecieron trabajo en otro lado, en una consultora de vialidad urbana. Y en esa consultora de vialidad urbana que trabajaba con proyectos públicos, eh, necesitaban un ingeniero civil que hiciera todo el cálculo de todas las obras complementarias a la vialidad urbana. Llámese puentes, obras de contención,
obras de arte, pasarelas, etcétera. Y en esa consultora estuve por 2 años. Y hasta ahí yo te diría que respondiendo a tu pregunta de cuál fue la dificultad, la verdad es que no se me hizo tan difícil porque todo se me fue dando. Como te decía, en la medida que a uno le gustan las cosas, vas destacando básicamente. Eh, yo creo que siempre hay que escucharse a uno mismo, donde cree uno que es bueno. Ahí es donde tienes que poner los huevos. Eh, fortalecer siempre o potenciar siempre tus fortalezas. Ya, siempre creo en eso. Más que ir a buscar cómo mejoras tus debilidades. Yo creo más en invertir tu tiempo en donde tú eres bueno, para mejorar aún más y diferenciarte del resto. Eh, un poco se me dio esas oportunidades, pero lo que me estaba pasando, Luis, es que eh, empecé a visualizar que el trabajo de un ingeniero para este tipo de proyectos es un trabajo muy de gabinete, muy de oficina, muy de escritorio. Y yo soy una persona más inquieta, y me di cuenta que, a diferencia de mis compañeros, que eran un perfil bien como tímido, introvertido, usualmente, por lo menos los ingenieros acá son como de ese perfil. Yo era mucho más sociable y tenía habilidades blandas que en el fondo empecé a desarrollar de alguna manera por otras actividades que no tenían que ver con el trabajo, temas más de índole voluntario y ese tipo de cosas. Y, me empecé a visualizar de que si me mantenía en ese camino, iba a ser muy difícil para mí después tomar cargos de liderazgo, roles de liderazgo dentro de una empresa. Lo veía, de hecho, en la empresa donde estaba, la estructura era bastante pequeña, o sea, había un CEO o un gerente general y bajo él una gerente de ingeniería y bajo esa gerente de ingeniería, ingenieros senior y ingenieros junior. O sea, si en esa empresa yo me mantenía ahí y aspiraba en el fondo y crecer profesionalmente, Eh, el cargo que venía después del mío era, bueno, un ingeniero senior, que al final esa categoría la obtienes por la edad y por la experiencia, y después de eso ya era una gerencia, pero iban a pasar muchísimos años hasta que eso ocurriera. Y me di cuenta que eso pasaba en muchas oficinas de ingeniería. Eh, y dije, yo no estoy para esto. Yo tengo un alma de emprendedor, tengo ganas, tengo empuje, tengo liderazgo, soy capaz de movilizar equipos. No puedo perderlo en una oficina encerrado en el escritorio. Eh, y en estas conversaciones con amigos y colegas, surge la idea de formar un emprendimiento en esa época. Estamos hablando del 2014, hace 11 años atrás. eh, una empresa enfocada en estudios de mecánica de suelo. Yo ya había tenido mucho acercamiento a la geotecnia en esta consultora que te decía. Por el profesor. Sí, y además, en la consultora de vialidad me tocó diseñar muchas obras de contención. Entonces, también tuve mucha cercanía con la geotecnia, me tocó aprender muchas cosas que en la universidad no aprendí, las tuve que aprender ahí. Eh, y, y se me acercan dos amigos en el fondo. Uno estudió en otra universidad ingeniería en construcción y se especializó en mecánica de suelo. De hecho, trabajaba en un laboratorio de mecánica de suelo. Eh, y él conocía a otra persona más de confianza que trabajaba en una empresa de pilotes, ¿ya? De estos que hincan pilotes Claro, de hormigón armado en suelos blandos. en suelo plano. Sí. Eh, y se me acercan y me proponen esta idea de formar una consultora de mecánica de suelo. La verdad es que crear consultora no conlleva mucho riesgo, no necesitas mucho capital inicial para poder iniciar una sociedad de este tipo, por lo menos en Chile es así. Y mientras tengas los profesionales dentro de la empresa, titulados obviamente y con sus patentes de profesional, lo puedes realizar sin problema. Pero ¿qué fue primero? Disculpa que te Y interrumpa. ¿Fue sí, Ingeon o primero fue MM Ingeniería? se dieron un poco en paralelo.
Lo que pasa es que, como te decía, yo soy una persona muy inquieta, me gusta emprender, estar buscando cosas. Y yo, desde que salí de la universidad, también trabajé como ingeniero freelance, en el fondo, a pesar de que tenía un empleo estable, remunerado como un empleado en el fondo. Yo igual tomaba proyectos que a veces me llegaban de, no sé, cálculos de casitas pequeñas, de proyectos más Para estos cálculos comerciales utilizabas pequeños. el ETAT o el SAC 2000. ¿O cuáles te En enseñaron? general, ¿Cuáles te enseñaron allá en los dos, tu alma mater? los dos, ¿Los dos? los dos. Sí, A mí también me sí, enseñaron los dos, para, pero mis docentes eran más del SAT. ah, yo ocupaba mucho SAP para todo el diseño en acero. De hecho, hice Sí. ayudantía, incluso el último año hice cátedra de diseño en acero y ahí absolutamente SAP. El ITAPS lo utilizábamos más para edificación altura en hormigón armado. Es que es para eso, realmente. Eh, claro, también puedes utilizar el ITAPS para otras cosas, pero claro, es mucho más cómodo para ese tipo de estructura, la forma en la que están las herramientas del ITAPS configuradas al final. Sí, está Es mucho más como fácil generar los interactivo casi. PIR, generar las losas, exacto, es mucho más fácil. Y el SAP es mucho más fácil para estructuras complejas, para hacer análisis de Puentes, elementos finitos, puentes, cosas eh, raras que puentes, obras de arte, no cosas es raras. exacto, exactamente. Sí, sí, Por eso a mí me decían así, aprende SAT y de ahí para adelante el software que venga va a ser más llevadero. sí. Yo ocupaba los dos porque, como te decía, yo tomaba estos proyectos chicos, en el fondo, que era capaz de llevarlos yo solo, o sea, hacer la modelación, la memoria de cálculo y los planos lo hacía todo yo. Y yo en una semana los tenía porque eran proyectos chicos. Eh, Pero igual es una y decidí, barbaridad hacer un proyecto del tamaño que sea en una semana. Hacer los planos, solamente los planos te llevaría ese tiempo en condiciones normales, pero ya para hacer los planos tienes que tener, bueno, los cálculos para saber cuáles son las dimensiones de los elementos estructurales. Y antes de eso tendrías que haber tenido, por ejemplo, al menos datos del análisis del estudio de suelo para saber la capacidad portante del mismo. sí. Entonces, Bueno, una semana acá la es normativa, realmente tiempo récord. Rápido, muy rápido eres. sí, sí. Pero piensan dos cosas. Acá la normativa permite asumir la condición más desfavorable del suelo para proyectos chicos, sin necesidad de hacer un estudio de mecánica de suelo. ¿Ya? Entonces, y de hecho te simplifica muchas cosas. Por ejemplo, no es necesario hacer el espectro de diseño sísmico para proyectos de uno o dos pisos. Se simplifica la carga sísmica con una carga lateral eh, a la altura en el fondo de los centros de masa de cada piso. ¿Ya? Eh, o sea, para proyectos pequeños, como te digo, la verdad es que no es tan alocado pensar en sacarlo una semana y por otro lado, siempre está el incentivo de cobrar rápido. Claro, siempre está el Eh, incentivo de yo, cobrar rápido, eso sí es. Porque si se yo alarga el terminaba, tiempo de diseño y de sí, cálculo, entonces ya no es rentable ya. yo terminaba mi jornada laboral en la empresa donde trabajaba formalmente. Cuando llegaba a mi casa, ocupaba, cuando tenía que hacer estos proyectos, ocupaba mi tiempo libre para hacerlo, básicamente. Y nada, llegaba a mi casa a 7 o 8 de la tarde y estaba ahí hasta, en algunos casos, hasta 2 de la mañana, trabajando para sacar el proyecto rápido. Eh, ahora, no pienses que esto era toda la semana, o sea, era muy esporádico. Claro, No lo sé, normal, cuando salen los proyectos, ¿no? Uno al mes, claro, si tienes suerte, una dos. vez, Sí, sí. Eso, en el fondo, para poder realizarlo, al principio yo inicié actividades como persona natural, pero después creé una sociedad que se llama partió como MM Ingeniería. MM de Mauricio Molina, sí, no yo tiene lo saqué al mucha toque creatividad, cuando estaba ¿no? viendo el brochure. Sí. Eh, y la tenía básicamente para tomar este tipo de proyectos freelance, pero yo sabía, o sea, en el momento no, nunca le di una proyección mayor, no, nunca pensé en vivir de eso,
la tenía básicamente para este tipo de proyectos que siempre un ingreso adicional viene bien, ¿no? Eh, y como te decía, cuando se nos acercan estos dos amigos, dijimos, oye, armemos una sociedad, pero ya pensando en hacer algo más potente. Y en Chile hay muchas empresas de mecánica de suelo y además nosotros en Chile tenemos una plataforma que se llama Mercado Público, donde tú puedes participar a licitaciones públicas de forma digital. Las licitaciones públicas se van anunciando en la medida que se va licitando desde cada una de las instituciones del Estado. Pueden ser desde el mismo Ministerio de Obras Públicas o el Ministerio de Vivienda o de las municipalidades, en el fondo, de cualquier institución pública se pueden subir ahí licitaciones para que uno pueda postular. Y en ese mercado público, si ya las empresas mecánicas solo son pocas, en ese mercado público postulan también muy pocas. Claro, ¿Ya? O porque sea, son mucho tienes que menos. estar, primero, para poder postular, tienes que cumplir con una serie de requisitos, garantías, habilitaciones y pare de contar. No Sí. cualquiera se va a postular a eso, de hecho. ¿No? Y el trámite para poder, en el fondo, recién acceder Ay, con qué todas las aburrido, de la ley. dicen, ay, qué Sí, aburrido. No, mejor, y de paso, que pagan a los 90 días, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. claro, Entonces, no, entonces por eso es que llegan ya a postular de verdad muy poco. sí. Ahora, en la teoría de las finanzas, eso le pasa mucho a los ingenieros, ¿no? Como que, sobre todo los ingenieros civiles, tienen mucho desconocimiento de cómo funcionan los negocios. Eh, pero en la teoría de las finanzas, para hacerlo simple, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Por lo tanto, efectivamente, todas las cosas que tú dices van sumando riesgo al negocio. El hecho de que el Estado demore en pagar es un riesgo, porque finalmente, si tú eres una empresa que tiene que pagarle a sus trabajadores, eh, tienes gastos fijos y otro Y, tipo de gastos generales, y ellos no esperan. eh, y ellos no esperan, tienes que pagarle mes a mes, entonces efectivamente es un riesgo. Otro riesgo es que eh, en la eventualidad del mercado público tú a veces dejas garantías y te las pueden cobrar, ¿no? Sin más. Entonces tienes que entrar ahí en un conflicto legal y siempre también puede ser un riesgo. Ese tipo de cosas, en el fondo, nosotros las visualizábamos de todas maneras, pero había una oportunidad inmensa, porque, como te decía, empresas que participaban en el mercado público eran muy pocas dedicadas a la mecánica de suelo. Entonces entramos desde muy chiquititos, muy low perfil, eh, Un- haciendo proyectos pequeñitos. una, dos Eh, calicatas por terreno. exacto, exacto. Como uno de los socios trabajó mucho en laboratorio, ya tenía el contacto de una cuadrilla para hacer calicatas, que O sea, acá, los bueno, y en varias subcontrataban. partes de Latinoamérica, sí. Nosotros subcontratábamos todo al final. ¿Ya? Lo que Unos hacía capos. directamente era el estudio, o sea, el informe, ¿ya? Pero Claro. todos los inputs para alimentar ese informe venían de actividades subcontratadas. Ujú. Y de a poco nos fuimos atreviendo más a postular a cosas más grandes. Y no, bueno, no nos dimos ni cuenta cuando partimos muy pequeñitos, el 2015, y ya el 2018, 3 años después, estábamos haciendo estudios para aeropuertos, ¿ya? Estudios con varios sondajes, muchas calicatas. Empezamos a abordar otro tipo de estudios básicos como topografía, como estudios hidrológicos o hidrogeológicos. Eh, en esa línea, yo decidí estudiar un posgrado en la Universidad Católica. Es un magíster en ingeniería estructural y geotécnica. Lo hice para darle el background académico a esta sociedad, de manera de poder desbloquear algunas licitaciones a las cuales no podíamos entrar porque no teníamos la especialidad. El perfil, Yo claro. era ingeniero civil, exacto, pero acá para algunas licitaciones piden que seas un ingeniero civil y que además tengas una especialidad relacionada con la geotecnia para este tipo de proyectos. ¿Ya? Y en el fondo, bueno, me demoré 1 año y medio en sacar el posgrado y una vez que lo sacamos ya las puertas se nos abrieron y la empresa empezó a crecer. Hoy día es una oficina tampoco es tan grande, pero tenemos 10 ingenieros, además de nosotros que somos los socios, tenemos dibujantes, prevencionistas, tenemos maquinaria.
Al principio antes subcontratábamos. Entonces, la cosa ha andado bien. La verdad es que el tema de la mecánica de suelos como negocio acá en Chile es bastante estable, a pesar de las contingencias económicas que puede sufrir el país y cualquier otra en el fondo. Incluso en la pandemia, las ventas no bajaron, todo lo contrario, todos los años hemos ido subiendo en ventas. Y eso es porque igual, no solamente este tipo de negocio, Luis, tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver también con la convicción y la persistencia que tú le entregues. ¿Ya? Eso creo que es mucho más importante que el conocimiento. El conocimiento se aprende. Así es. Lo demás tiene que ver con la forma en la que tú enfrentas la vida. Yo lo Y resumiría, si me permites, antes de que termines, en dar el extra, en dar ese, eso que, ese poquito, ese 10% más del 100%. Y eso aplica sí, para todo en la vida, para todo. Das ese extra, ese cachito de más y te va bien. De todas maneras, el universo te lo devuelve. definitivamente, Pero el esfuerzo no es siempre es fácil premiado. conseguirse personas que den ese extra. Uno quizás pueda tener toda la convicción, el ímpetu de hacerlo, pero quienes te rodean también tienen que ser así. Tienes que rodearte de personas que sean como un perfil similar al tuyo y de personas a las cuales tú puedes aprender cosas. Eso también lo he tratado de hacer últimos años. Pero finalizando el tema de Ingeom, Ingeniería y Estudios Geotécnicos, es hoy día una empresa bastante reconocida a nivel nacional. Estamos en primera categoría en todos los que sea estudios geotécnicos, en el MIMBU, que acá es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Eh, y ya hoy día nos llaman, en el fondo, ya es una empresa que se posicionó bien, que se diferencia de la competencia y no tiene temas. Pero esto siguió un camino eh, y yo me di cuenta que me gustaba el negocio y todo, pero me di cuenta que la mecánica de suelos no era lo mío, porque yo la encontraba personalmente muy repetitiva. Es como siempre lo mismo, en el fondo. No Claro. hay mucho O desafío. sea, ya subiste la A mis montaña. socios ¿Qué hay más exacto. allá? A mis socios les encanta, ellos viven de la empresa, felices, están en el sur de Chile como independientes, felices. Pero yo decidí explorar otras cosas y dije, voy a probar con la construcción. Recuerda que yo quise ser arquitecto y dije, voy a tratar de acercarme a eso, a ver qué pasa. Y tomé un rumbo distinto, dejé de trabajar como ingeniero y llegué a trabajar a una obra, a un proyecto que igual es emblemático acá en Santiago, que en algún momento fue el proyecto inmobiliario más grande de Chile. 7 torres de 30 y tantos pisos con masas sintonizadas arriba en las azoteas, pisos, edificios muy esbeltos en el fondo. Eh, y llegué a una obra de este proyecto. Acá, bueno, el organigrama de las obras de construcción es más o menos siempre el mismo. Tú tienes un líder que es el administrador de obra y abajo tienes distintos profesionales, tienes jefes de terreno por un lado que están en terreno viendo las cuadrillas, tienes oficinas técnicas que están viendo más números y análisis y programas, y tienes un encargado de calidad y un prevencionista de riesgo y más o menos como que ese es el esquema que se replica en casi todo. ¿Quién viene Eh, siendo el residente? el administrador de obra, Ok. ¿ya? Él es el líder de la obra, El líder ¿ya? del proceso general. Exacto, exacto. El líder del contrato final. Eh, y yo llegué a esta obra como el escalafón más bajo que puede existir en una obra en Chile, que es el encargado de calidad, ¿ya? Que es una persona que hace las veces de inspector técnico, en el fondo, pero forma parte del equipo y va levantando todos los hallazgos y problemas que puedan ocurrir en la ejecución del proyecto y que en el fondo se diferencian de lo que está especificado o hay cosas que se ejecutaron mal y hay que resolver todo eso en el fondo. Lo empecé a ver y me sirvió bastante para aprender del mundo de la construcción. En La verdad es que cristiano levantando en peso a todo aquel que no
esté haciendo lo que le corresponde y que no esté exacto. utilizando los materiales que le corresponde, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y hay un tema, por lo menos yo creo que en la Santa María en particular, o mi alma mater, no, yo tuve de toda la malla, de los cientos de cursos que hubo en estos 6 años, tuve uno solo de construcción. No se forman muchos profesionales en esta universidad para que se vayan a trabajar a la construcción, para que trabajen en consultoría. No así otras universidades donde sí, en el fondo, hay ingenieros civiles que tienen una especialidad en construcción. ¿Ya? Pero en mi caso yo tenía mucha distancia, no tenía experiencia en construcción y todo para mí fue aprendizaje en esos años. Pero por otro lado me di cuenta que tenía una ventaja por sobre los otros profesionales que se habían educado en construcción y era que este pensamiento analítico, este pensamiento más de resolver problemas muy ingenieril, ellos no lo tenían y yo sí. Entonces, lo utilicé a mi favor y eso me ayudó mucho a ordenar. En general, las obras son un caos, ¿ya? En las obras, los equipos siempre están apagando incendios, siempre hay un problema, siempre es todo para ayer, siempre están atrasados, que los accidentes, que el camión no llegó, que el despacho no funcionó, etcétera. Todo es, en el fondo, un caos y una vorágine de cosas que están pasando todos los días. Y los gritos para Y allá y como los que, gritos para exacto. acá. Sí, así es. Y como que los profesionales no tienen tiempo de pensar, ¿ya? No se sientan a planificar bien. Yo sí me di el tiempo de hacerlo y me di cuenta que eso era algo que hacían muy pocos profesionales en construcción y que si lo haces y lo logras hacer, tiene resultados absolutamente distintos. Eh, y comencé a hacer una carrera en construcción por muchos años. Yo estuve en construcción del orden de 9 años, ¿ya? Eh, y pasé por todos los niveles, o sea, desde encargado de calidad y estuve administrando contratos o fui residente del fondo de proyectos grandes. Eh, y ahí, en esta experiencia de construcción, por estos 9 años en distintas empresas, me di cuenta que hacer esto, de alguna manera de reflexionar de cómo hacer mejor las cosas, de tratar de transformar de alguna manera los procesos, eh, fue algo que me gustaba mucho. O sea, eso me tocó la fibra, ¿ya? Era algo que no había vivido antes y en mi experiencia en construcción sí. Y muchas oportunidades, muchas brechas, ¿ya? Que podrían ser resueltas desde un punto de vista más ingenieril y me tocó ligarme con la innovación, ¿ya? Ahí conecto con la innovación, que es parte de mis papiros en el fondo. Eh, Conecto con la innovación con conceptos que hoy día, por lo menos en Chile, se utilizan mucho, que tienen que ver con la industrialización, que tienen que ver con la integración temprana, que tienen que ver con métodos como el Target Value Design para el diseño de proyectos, con contratos colaborativos. En Perú se ocupan mucho los contratos NEC, acá están recién entrando. Con BIM, Claro, la eh, metodología BIM es fundamental ahora. la metodología BIM, fundamental, todos los usos BIM que tú puedes darle en obra. Claro, eh, todos los que son los trabajos asociativos entre las diferentes especialidades. exacto. Y ahí una de las empresas me dio la oportunidad, bueno, en realidad me pidió, que vieron en mí que tenía como esta permanente búsqueda de hacer las cosas distinto. Y me dijeron, mira Mauricio, nosotros en esta empresa nos llamamos CONVET. CONVET significa Construcción de Viviendas Económicas Tecnológicas, pero de tecnológico no tenemos nada. Entonces, ¿podría salir a buscar al mercado alguna solución que nos haga más tecnológicos? Más automatizado, no Y sé, algo la- más claro, y las viviendas eran típicas viviendas de primer piso albañilería reforzada, segundo piso de perfilería galvanizada, metalcón le llamamos acá, material liviano en el fondo, claro, ¿ya? La típica estructura. aligerado. Y repetidas en el fondo, eso de acá le llamamos proyectos Era N. una empresa de interés social? Lo trató de hacer, pero no pudo entrar a interés social, Mm, no resultó. Después yo llegué a otra empresa donde sí se trabajaba en proyectos. Ya voy a llegar a ese punto. Acá yo tenía un perfil más
de la índole control de gestión, planificación, estaba en esa área ya había salido de obra en el fondo y había entrado a gerenciar un departamento que en el fondo lo que buscaba era optimizar los recursos de los proyectos, ¿ya? Y desde ahí en el fondo me pidieron esto de meterle más tecnología a los procesos constructivos que llevaba esta empresa y empecé a buscar, empecé a conectar con el gremio, con el ecosistema, con las distintas soluciones que existían y llegamos a una que se llama los moldajes monolíticos o los moldajes manoportables, que son de aluminio. A diferencia, cuando tú ejecutas una obra gruesa en hormigón armado, en general las empresas utilizan moldajes metálicos pero pesados, que los tienen que mover con grúas, ¿cierto? Claro. Y esta era una solución distinta, iba en la línea de la industrialización en terreno. ¿Qué pasa? Que tú modelas en BIM, en este caso eran viviendas, ¿cierto? Entonces modelábamos en BIM la vivienda, le entregábamos el modelo, el ISF, al proveedor y él lo que hacía era un traje a la medida con sus moldajes de aluminio, con piezas estandarizadas de un ancho de 60 centímetros y en la altura que necesitaban. Eh, y esto lo vimos en Alemania, que se utilizan mucho estos moldajes. Los trae la empresa Peri, que es una de las más grandes de moldaje acá en Chile. Yo creo que también están en Perú. Están en varias partes, la verdad. Son una multinacional. Claro. Y ellos te crean este traje a la medida. Entonces, cuando tú vas a construir, en este caso eran los primeros pisos, dijimos, vamos a desechar la albañilería, vamos a hacerlas de hormigón armado y con estos moldajes. Porque en la teoría, cuando hicimos la evaluación, tú con los procesos con albañilería, muy artesanales por lo demás, te demorabas por casa del orden de 3 4 días en levantar el primer piso, con todos los elementos, todos los pasos que implicaba, ¿cierto? Además que una faena húmeda, muy sucia. Eh, dijimos, Muy ese rudimentaria. sistema, la teoría, exacto, muy rudimentario. Y aparte genera también muchas desviaciones geométricas, o sea, el producto terminado en la albañilería, la verdad es que sí, No hay se puede desviaciones no que se después puede tienes que... masificar porque depende netamente del maestro constructor. Exacto. Y si ese maestro te falla, hasta ahí, si es bueno y te falla, ya no hay más. Entonces, este sistema con estos moldajes monolíticos, lo que hacían era, tú armabas el moldaje, llenabas con un hormigón autocompactante, que es un hormigón que no necesita vibrado en el fondo, es un hormigón más fluido, que no se mide por cono, y tradicionalmente los hormigones, en el fondo, no sé cómo es en Perú, pero acá la Yo, especificación del hormigón es yo estudié en la Venezuela. resistencia. Yo vengo de Venezuela, ¿no? No te he dicho, ¿no? No, no habías dicho. ¿No te he De dicho? Venezuela, Yo soy venezolano, ¿no? sí. Ah, perfecto. Mil disculpas, yo pensé que No, pero vivo en estabas Perú, hablando pero vivo en Perú. O sea, soy venezolano viviendo en Ah, Perú desde perfecto, hace muchos ya, años ya. perfecto. Bueno, acá los hormigones los especificamos primero con la resistencia, ¿ya? Claro, ¿Cuántos la resistencia, megapascales? la resistencia viene directamente proporcional a la dosificación. Ya sabemos, ¿no? O sea, arena, cemento, Sí, agua, y viene, por ejemplo, de 180 el más pobre a 320 el más grande. El normal, 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Por centímetro. sí. Acá, Entonces, pero mi pregunta es, ¿por qué eso que me estás diciendo se parece demasiado a un método constructivo que vi que llegó a Venezuela hace unos años desde Turquía? Después te contaré. ya. Literal, hacen edificios de 17 pisos en una semana, en unos días. Porque todo es con un molde que lo van levantando. Pero Eh, yo el me mismo pregunto, concepto. lo que tú innovaste con ellos, lo que ustedes hicieron con esos moldes que básicamente los diseñaron desde el BIM, desde la metodología del diseño de los planos, lo hicieron con elementos estructurales tipo pantallas o cuáles eran los elementos estructurales. No, los moldajes en sí no son elementos estructurales. No, Eh, yo me refiero a, por ejemplo, el molde,
Agarraba, por ejemplo, un muro con Sí, varillas de refuerzo en función de la cuantía que diga el cálculo. cálculo, sí. Entonces, por ejemplo, ¿cómo eran los elementos estructurales de esas viviendas, por ejemplo? ¿Eran como decir, pantallas o cómo eran? No, estaban modeladas Muros. como muros, sí, como muros. De hecho, para sacarle la máxima eficiencia al sistema, eliminamos las vigas y las casas eran solo muros y losas, ¿Y ¿ya? cuánto O tiempo se sea, demoraban, por ejemplo? tú armabas el moldaje de una casa en la mañana, hormigonabas, como este hormigón te estaba contando que es un hormigón autocompactante, no sé si lo has escuchado, pero lo que está tratando de explicar es que acá la definición o la especificación de los hormigones es primero resistencia y después viene la confiabilidad, el grado de confianza, y después viene el tamaño máximo y el cono, ¿ya? El cono de Abrams, Sí, básicamente. Entonces, es una prueba. es una prueba, ¿cierto? Es para definir el grado de viscosidad y densidad que tiene el hormigón. Sí, si está muy, Eh, en español, si está muy duro o si está muy aguado. exacto, exacto. Entonces, claro, es costumbre, en casos donde los elementos tienen una cuantía demasiado densa, utilizar hormigones más fluidos para que sean capaces de meterse en todos los intersticios entre medio de los fierros, ¿cierto? Bueno, el caso del hormigón autocompactante no tiene cono de Abrams, se mide por disco, porque es tan fluido que la cosa no arma un cono. En el fondo tú lo sacas el cono No pasa la prueba. y esto rápidamente no pasa la prueba, rápidamente se aplana y queda como un disco. Y los autocompactantes se miden por disco. Discos de 60 centímetros de diámetro, 70 centímetros de diámetro. ¿Ya? Y así se van en el fondo midiendo según el grado de fluidez. Y la gran ventaja que tienen los hormigones autocompactantes es que no necesitan ser vibrados, ¿ya? Necesitas meterle una sonda vibradora Mm. para que después no se generen nidos ni segregaciones. Esa es una. Y la otra, Eh, no quedan burbujas. no quedan burbujas. Y lo tercero es que un camión de hormigón, que acá el estándar de los camiones es entre 7 a 8 metros cúbicos lo que son capaces de trasladar, Los mixel. eh, los mixers. Con este hormigón autocompactante eres capaz de vaciarlo en 10 minutos. Entonces, volviendo a la faena en el paso a paso, si tú armas la casa, en este caso armábamos la casa en la mañana, vaciábamos el hormigón autocompactante. Lo otro importante de este moldaje es que se ejecuta muro y losa a la vez, porque es un traje a la medida. Entonces, tú tienes todo armado y cuando tires el hormigón autocompactante se llenan los muros y la losa al mismo tiempo. Por eso se llama monolítico, porque generas una Un sol. versión monolítica del Exacto. elemento. Es un Exactamente. solo elemento hormigonado. Una sola ¿Ya? No obra es de por arte. etapas como se hace en el sistema tradicional, que primero muros y después losa, ¿verdad? Y súper Acá lisito. no, es Y la superficie no, súper... impecable, impecable. O sea, la calidad de la terminación de ese hormigón es con hormigón visto, no necesita nada. Entonces, aumenta el grado de calidad tremendamente, las desviaciones se van al mínimo, porque como es un traje a la medida, es siempre el mismo, y además que estos moldajes en los encuentros son perfectos en 90 grados, no tienen esa desviación. Y hormigonas es el primer día y el segundo día ya estás desimbrando, porque la otra gracia que tiene el hormigón autocompactante es que alcanza niveles de resistencia mucho más rápido que un hormigón normal. O sea, el Si tú mides fraguado, la madurez de ese el hormigón, fraguado no es de ninguna manera los 28 días, sino... no, olvídate. O sea, de hecho, en el equivalente en resistencia, un hormigón de resistencia 30 megapascales, tradicional, versus el autocompactante, el que te vende el producto dice 30, pero en la realidad ese hormigón no aguanta 60, porque es una bomba de cemento. Como es tan fluido, tiene mucho cemento. Entonces, el nivel de temperatura que alcanza en las primeras horas es impresionante. Nosotros hicimos muchos estudios de madurez para ver cómo se comportaba la madurez, que con la madurez tú puedes también, es una forma de calcular la resistencia al hormigón en tiempo real. Incorporábamos termocuplas Claro. en las losas para ir midiendo en tiempo real la temperatura y por lo tanto la madurez del hormigón, y eso nos daba la resistencia en tiempo real. Y veíamos que la resistencia necesaria para poder descimbrar
que era a los 13 megapascales según la normativa chilena. Tú puedes descimbrar la losa a los 13 megapascales o a los 7 días. ¿Ya? Claro, a los Acá, 7 días, pero recién coge su máxima resistencia a los 28, en teoría. exacto, ahí llega la teoría. Acá, ya al día siguiente, tú podías descimbrar Una, sin bar preocuparte porque el hormigón alcanzaba una resistencia brutal. De una hecho, a los 28 barbaridad. días el hormigón autocompactante es, olvídate de después reparar algo que te quedó mal, porque picar ese hormigón, imposible. Es una roca así, pero sólida, sólida, muy resistente, porque claro, tiene mucho cemento. Pero este sistema te brindaba esta rapidez y esta certidumbre, porque siempre es lo mismo y al mismo ritmo. O sea, en la mañana coges el moldaje, hormigones, y al otro día descimbras y vuelves y así sucesivamente. Entonces lograbas ritmos de ejecución altísimos. Y esa empresa llegó a Esto, trabajar bajo esa metodología a partir de tu sí, impulso, por decirlo así. exacto. A partir de ese impulso de todo, esto también fue un cambio cultural, Luis. O sea, hay una resistencia al cambio brutal en la industria de la construcción De todas maneras. que es muy artesanal y todos los profesionales están acostumbrados siempre a hacerlo de la misma manera. ¿Para qué ¿Ya? cambiar lo que funciona? Eh, Dicen algunos. exacto. Entonces, tuve que hacer un trabajo por todos lados, desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista de qué personas, qué profesionales involucramos en esto para que sean una especie de embajadores de la solución. ¿En dónde? ¿En qué proyecto piloteamos esto? ¿Dónde probamos? Pero todo salió muy bien y para mí fue una experiencia que me elevó como profesional, me sacó de un Del lugar anonimato. eh, del anonimato, me dio visibilidad, me dio tribuna. Desde ahí en adelante, como fue un caso de éxito, empecé a participar de distintas charlas y seminarios porque fuimos de los primeros en hacerlo en Chile. Y, y eso me ayudó mucho a también involucrarme aún más en esto de la innovación en la industria. Y dije, esto es lo mío. Eh, y en este contexto, llega una empresa, una inmobiliaria y constructora también grande, que me invitan a participar de su proyecto. Ellos, los socios de la empresa habían viajado a Singapur en el 2018. En Singapur se dieron cuenta que estaban a años luz de nosotros respecto a los sistemas constructivos. El país, por lo menos en Chile, sufrimos nosotros una crisis de productividad tremenda en la industria de la construcción. Si tú comparas los índices de productividad, o sea, cuántos dólares es capaz de producir la industria de la construcción según la cantidad de gente que trabaja en la industria, ¿ya? Cuántos dólares por persona, en el fondo, es capaz de producir. Y eso lo visualizas en una estadística de los últimos 10 años, vas a ver que todas las industrias, forestal, agronomía, finanzas, tecnología, todas han ido aumentando su productividad porque van incorporando procesos tecnológicos y van mejorando sus procesos también. Pero la construcción ha ido en decadencia. En Chile pasa eso. Yo creo que también en gran parte de Latinoamérica, no creo que sea solo un mal de nosotros. Y ese dolor lo enfrentan varias empresas. Pero en Singapur también les pasaba. Y ellos dijeron, vamos a hacer las cosas distintas desde el Estado y vamos a promover a que las inmobiliarias y los constructores, eh, cuando desarrollen sus proyectos, lo hagan pensando en métodos modernos de construcción y en sistemas industrializados. Y vamos a medirlos con un índice que se llama el índice de Singapur, que lo crearon ellos. Y ese índice mide qué tan fácil es construir el proyecto. Entonces, lo que hicieron fue, para todos los proyectos nuevos, el índice de Singapur de su proyecto tiene que ser medido y tiene que dar más de un mínimo. Si no lo logra, los municipios o los departamentos municipales no les vamos a otorgar el permiso de edificación y por lo tanto no van a poder construir. Si lo logran, se los entregamos. Y de esa manera apalancaron un boom de formas de industrializar proyectos y hoy día, si tú comparas los niveles de productividad en la industria de la construcción de Singapur con los chilenos, son el triple. La construyen 3 veces más rápido que nosotros. El triple de eficientes. Eh, Wow. el triple eficiente. O sea, estamos a años luz. Entonces, hay en la industria una oportunidad de mejora. Y bueno, en ese relato
los socios de esta empresa me invitan porque me vieron en el fondo de alguna manera empujando estos sistemas desde esta otra empresa más tradicional. Y me dicen, mira, acá tenemos pensado invertir anualmente en innovación. Eh, del orden de $300.000 anuales en innovación. Y necesitamos crear un departamento de innovación. Y necesitamos implementar un modelo de innovación. Y, y no queremos ir a buscar un profesional que se haya dedicado a la innovación toda su vida y no conozca el negocio. Pero tú sí lo conoces, entonces creemos que eres el personal adecuado. Entonces yo acepté la oferta y llegué a trabajar en esa empresa eh, sin saber mucho de innovación, ¿eh? Solamente con lo que te he contado, Con la ¿ya? experiencia previa Eh, de caso de éxito de la antigua empresa. exacto. Pero, pero para mí también era salir de la zona de confort porque yo no tenía un background académico en innovación. Innovación es una disciplina. Eh, hay carreras en innovación y hay todo un mundo detrás. Hay distintos métodos. Bueno, tiene un montón de cosas. No voy a entrar en detalle en eso, pero finalmente en esta empresa logramos, primero habíamos implementado un método para innovar. No resultó porque lo que pasaba era que el área de innovación llegaba y imponía soluciones. Nos dimos cuenta que los dolores tenían que nacer de los mismos equipos y las soluciones también de ellos. Implementamos un modelo que funcionaba así, con células de innovación, con equipos multidisciplinarios, cada uno levantando problemas, definiendo desafíos, ideando, prototipando, piloteando, recogiendo data de esas experiencias y armando un proyecto de innovación. Todo bajo un alero de una gobernanza bien clara, de una disciplina con procesos medidos, con KPIs medidos, con performance medidas, un portafolio de innovación. Y eso para mí fue todo un aprendizaje. Y me metí en este mundo de la innovación. Decidí hacer un MBA enfocado en innovación. Y hoy día estoy construyendo una consultora boutique de innovación enfocada a organizaciones del sector que tengan alta resistencia al cambio. ¿Ya? Ahí cerrando el círculo. Y en todo este contexto, yo te conté que en algún momento tenía esta oficina de cálculo chiquitita, ¿cierto? Que tomaba proyectos freelance, ¿ya? Y antes de la pandemia, se me acerca un ex colega y amigo y me dice, Mauricio, llevo años trabajando en oficinas de cálculo estructural, no veo cambio, no veo avance. La verdad es que eh, en temas de salario tampoco ha cambiado, pero sí los desafíos y el trabajo han aumentado, entonces me quiero salir. Y yo le digo, mira, justo en estos momentos tengo 4 proyectos de esta empresa freelance, en el fondo. Tengo 4 proyectos que no tengo el tiempo de tomarlos, los voy a desechar o los iba a desechar. Pero te doy la oportunidad que los realices tú en nombre de la empresa. Y todo lo que ganemos con esos 4 proyectos sea en capital de trabajo para ti y que tú te incorpores como socio. Y que tú sigas para que MM no muera en el fondo. ¿Ya? Claro, Porque yo ya. también era tu hijo. Exacto. Y además yo ya estaba tomando otros desafíos, estaba haciendo otras cosas, entonces también estaba perdiéndole foco y eventualmente lo iba a tener que desechar porque Por el falta de tiempo es tiempo. finito. Exactamente. Exacto, exacto. Entonces dije, aquí hay una oportunidad, es un win-win. En el fondo, dándole la oportunidad a mi amigo y actual socio de que se dedique a esto de forma independiente, pero que en el fondo entre los dos vayamos viendo la empresa. Yo la voy viendo desde el punto de vista más de las decisiones estratégicas, más de la parte comercial, él desde la operación, desde el cálculo en sí. Y esto fue previo a la pandemia y hoy día felizmente es una empresa que ha ido creciendo de a poco, pero le hemos ido agregando servicios al espectro que al principio ofrecíamos, que solamente hacíamos cálculo. De a poco fuimos agregando cosas, porque los clientes a veces nos piden, oye, ustedes hacen proyectos sanitarios. Por supuesto que Eh, sí. lo agregamos. Eh, ¿Hacen proyecto eléctrico? Sí, no importa, lo agregamos igual, después lo subcontratábamos. Claro Da que lo sí. mismo. Finalmente, el cliente lo que necesita es Es que le resuelvan la vida. claro, necesitan es la estructura de alguien
que le dé la confianza de que va a poder llevar el proceso de la mejor manera posible. Porque al final todo se reduce en eso, estimado Mauricio, en esa palabra, confianza. Tus clientes te contratan porque tienen la confianza de que M&M Ingeniería va a hacer el proyecto de una manera satisfactoria, optimizando recursos, materiales y tiempo de ejecución. ¿Es así? Exacto. Y en eso empezamos a incorporar soluciones industrializadas a nuestros diseños, porque nos dimos cuenta que también la ingeniería era muy tradicional. O sea, te llegaba la arquitectura y lo que hacía un ingeniero típico es modelarla, calcular y te da las cuantías, los espesores, qué sé yo. Pero no se dedicaba el tiempo a optimizar ni tampoco a buscar soluciones constructivas que pudiesen abaratar costos en la ejecución. Eso no se hace. Nosotros dijimos, vamos a hacer eso. Pero para hacerlo necesitamos también desarrollar arquitectura. Y al fin, después de ya tantos años, me pude acercar a la arquitectura y armamos un staff, un equipo muy potente, muy de confianza, de arquitectos e ingenieros, Muy que competente también. lidera muy competente, lidera una de mis socias, que es arquitecta, y Esteban, que es el ingeniero. Entre ellos dos, en el fondo, son mi mano izquierda y derecha en esta empresa. Y, y con ellos lideramos a todo el equipo que hay debajo, que la empresa creció exponencialmente, porque cuando empezamos a ofrecer nuestra propuesta de valor, finalmente, Luis, es que si una persona quiere construir una vivienda, nosotros le hacemos todo. O sea, desde la idea hasta el permiso de edificación, le resolvemos todo. Le resolvemos, si es que es un proyecto complejo, lo hacemos con BIM. Si no es tan complejo, evitamos BIM para no encarecer el proyecto. Pero además, vemos si hay oportunidades de que a ese cliente, en la ejecución del proyecto, o sea, cuando ya esté la obra, le salga más barata la construcción. Porque es ahí donde duele, en el fondo. No es la ingeniería lo que cuesta, es la ejecución. Pero si tú todos esos esfuerzos los retrotraes a la etapa de diseño y ves en el fondo alternativas de que puedas optimizar de alguna manera ese diseño para que los costos sean lo menor posible, el cliente se va feliz Y que ese es el, y ese se es va el con una problema, carpeta. Mauricio, ese es el problema. Mira, yo te digo, cuando una persona piensa que va a gastar, ejemplo, cantidad tonta, $50,000, por ejemplo, si un proyecto ya decente, grande, de varios pisos, piensa que se va a gastar eso. No es así. Se va a gastar el doble o el triple. Durante el proceso de ejecución Exacto. se va a dar un tortazo así en la cara. ¡Pah! Un tortazo de realidad. Ah, que se le olvidó considerar esto. Que vino la municipalidad y los cerró porque no tenían licencia. Un sinfín de cosas que encarecen de Sí. todas maneras los Todo, proyectos. todos esos imprevistos, todos Hay un esos... método. No, un método no. Una frase que una vez le escuché a alguien. Cuando eres una empresa desarrolladora inmobiliaria como ustedes y se detecta una desviación, un problema, un error, llámelo si quiere, en una etapa temprana, es barato, es fácil solucionarlo. Pero si se detecta el problema en una etapa muy avanzada del proyecto, es carísimo. Carísimo el problema. Sí, carísimo. Sí, son pocos los profesionales, Luis, que tuvieron relación en su trayectoria laboral, profesionales como ingenieros civiles que se dedican a desarrollar proyectos y tuvieron la experiencia de estar en obra. Cambia mucho la perspectiva. Eh, y lo que hacemos justamente en MMM es, de alguna manera, depositar todo este conocimiento de cómo se construye en la etapa de diseño. Hacer esta integración temprana, en el fondo. De alguna manera, cómo se han dado los hechos, los acontecimientos de mi vida profesional, es que hoy día lo podemos hacer. Eh, y eso es un diferenciador, es un driver diferenciador gigantesco respecto a mis competidores, porque
ninguno de ellos es capaz de, en el fondo, dimensionar soluciones constructivas con la certeza de que esas soluciones constructivas van a funcionar. Es también que el diseño está abocado a esa solución para que sea lo más eficiente posible, y que además sepas que eso te va a salir más económico, porque en general las ingenierías terminan en la entrega del proyecto, no se preocupan de la ejecución, no se preocupan si después el proyecto resultó bien o no, si salió más plata o menos plata. Nosotros sí, en el fondo ese es nuestro gran atributo, y los últimos años ha funcionado muy bien. Eh, Ha ido creciendo, como te dije, exponencialmente, y personalmente estoy muy contento de que sea así. Y creo que, bueno, en el fondo dentro de mi emprendimiento, quizás en algún momento siga viendo algún otro, pero hoy día me voy a quedar con estos tres por lo menos varios años, con la empresa Geotecnia, que hace todos los estudios básicos, básicamente. Entonces hace mucha sinergia con esta de desarrollo, porque cuando llegan clientes con terreno, nosotros primero le hacemos todo el estudio básico y después todo el desarrollo. Y básicamente son las mismas empresas, o sea, yo Claro, soy el dueño de ambas. hacen un max completo. Match completo. Y además lo asesoramos en el proceso de ejecución, y vemos qué formas industrializadas pueden haber, qué sistemas prefabricados pueden existir que le permitan a nuestros clientes abaratar sus Y que costos sea y lo más darles más conveniente certidumbre. para el tamaño y la dimensión de su Exacto, edificación, ¿no? Pero mira, desde mi exacto. punto de vista, sí, dime, dime. Sí, y la tercera es esta consultora boutique de innovación, en el fondo, para apoyar a la industria, a que todos los stakeholders, en el fondo vinculados al rubro de la construcción, empiezan a subirse a este carro de hacer las cosas distintas, porque si no, eh, la situación no va a cambiar. Vamos a seguir, en el fondo, decayendo los niveles de productividad, y hoy día lo que necesita la industria es salir a flote. Hoy día la industria inmobiliaria en Chile sufre una crisis tremenda porque los costos de construcción han subido, las tasas de los créditos hipotecarios también. Entonces, al final, los clientes no son sujetos de crédito y por lo tanto no pueden comprar una vivienda, y a los inmobiliarios les sale muy caro construir. Entonces, hay muchos proyectos paralizados, muchas viviendas en stock sin vender. Es una de las crisis más grandes que vive el país en términos inmobiliarios de hace muchísimos años. Entonces, la forma de revertirlo es justamente eh, diseñando en función de la productividad. ¿Ya? Y creo que ahí, como empresa, como consultores, tenemos un rol muy relevante, y tenemos el know-how que de alguna manera debes transmitir a los demás, a las demás empresas, grandes o pequeñas, porque para salir de esto hay que salir como bloque. ¿Ya? Una sola empresa no va a lograr hacer los cambios, tienen que No, ser todas. así es. Como socio gerente de MM Ingeniería y Diseño y también socio director de Ingeon, tienes una grandísima responsabilidad. Yo quisiera saber en función de las decisiones, el modus operandi, si me permites la palabra, de tu liderazgo para poder llevar a cabo y señalar el camino, ¿no? Porque al final es una responsabilidad. ¿Cómo es un día típico en tu rol de liderazgo en esas empresas? Eh, es muy dinámico. Mira, yo antes de responder esa pregunta, eh, a mí me gustaría dar un mensaje a otros auditores, los más jóvenes sobre todo, porque yo cada vez estoy más convencido de que, más allá de lo que uno estudie y de qué tan exigente sea la universidad donde estuviste y qué tanto conocimiento tengas, qué tanto has aprendido, lo más relevante son las habilidades blandas. Eh, y la invitación es en el fondo a que las potencian. Un CEO, su único trabajo tiene que ver con las habilidades blandas, nada técnico, ¿ya? Yo siempre digo que un CEO tiene tres funciones: inspirar, motivar y movilizar, nada más. No tiene que calcular, no tiene que ver planillas, no tiene que estar determinando, no sé, evaluaciones económicas o no. Para eso están otras personas,
Ya, el CEO tiene otro rol. El CEO tiene el rol de ir a preguntarle a todos tus colaboradores qué necesitan, cómo pueden estar mejor, cómo los ayudas a estar mejor, cómo logran en el fondo los objetivos de la empresa y alinearlos con el propósito de ese objetivo. ¿Ya? Para mí es súper relevante que las empresas tengan un propósito, o sea, que más allá del negocio, que obviamente el negocio tiene que tener cierto grado de sostenibilidad, porque si una empresa quiebra ya todo lo demás da lo mismo, pero sobrepasando esa línea de la sostenibilidad, que una empresa es rentable, funciona, tiene que tener un propósito claro, o sea, cómo emocionalmente a la gente con los objetivos que tú tienes planteados. Entonces, a las empresas de ingeniería es sumamente complicado tener un propósito tan emocional porque la ingeniería de por sí es dura, ¿ya? Pero se puede, ¿ya? En MM Diseño e Ingeniería, nosotros tenemos un propósito que es ingeniar con armonía la creación de cada proyecto. O sea, no solamente dedicamos todo nuestro tiempo y energía a los proyectos grandes, también tomamos los más pequeñitos. También tomamos esos proyectos de una señora que ya está jubilada y quiere construirse una ampliación de una casa o quiere hacerse una cabaña en el sur, en un lugar más acogedor o en el campo, que quizás no tiene los medios. Nosotros tratamos de acercarnos lo más posible a su presupuesto para que también tenga la posibilidad de diseñar su proyecto con nosotros, ¿ya? Y ese propósito de acercarnos a cualquier tipo de persona, cualquier tipo de cliente, ya sea empresa, sea persona natural, es algo que a mi equipo lo motiva mucho. Me he dado cuenta de eso y he tratado de potenciarlo. Y en el día a día, básicamente la dinámica es o tenemos que cotizar muchos proyectos o tenemos que entregar. Y yo me voy preocupando de mis equipos, de que en el fondo estén bien, de que los programas se estén cumpliendo. Todos los lunes hacemos una reunión de coordinación para ver cómo va a ir la semana. Y en las mañanas al principio me junto con todos en el fondo al menos 15 minutos a revisar cuál va a ser el itinerario del día y qué es lo que vamos a hacer, a qué le vamos a dar foco. Y yo les ayudo de alguna manera a dar prioridad a ciertas cosas. A veces hay imprevistos, hay incendios y hay que ver formas de solucionarlo. Yo trato de solucionarlos directamente en colaboración con ellos, en el fondo. Te doy ejemplos como muy prácticos. Eh, Nos ha pasado que a veces la carga laboral en MM aumenta mucho porque se nos juntan varios proyectos a la vez. Y nosotros no le decimos que no a nada, ¿ya? Y a veces hay una carga exigente, entonces Al final eh, el servicio nunca se acaba. nunca se acaba. Y claro, de pronto tú tienes asignados todos los recursos, ya, este ingeniero aquí, este dibujante acá, etcétera, etcétera. Y a veces cuando estamos muy en el extremo de la carga, si uno falla, falla todo. Y nos ha pasado, de pronto dibujantes se enferman o un profesional le ocurrió algo a la familia y tiene que ausentarse y hay que ver maneras de, en el fondo, sobrellevar esas situaciones. Y yo trato de estar ahí con el equipo para poder resolverlas lo mejor posible. Y cuando hay que poner cara al cliente, la pongo yo, no la pone mi equipo. Yo creo que Claro, eso igual es sumamente importante para un líder. ahí quiero puntualizar algo que dijiste sobre el tema del SEO, ¿no? El CEO. Una vez leí en un libro que decía, el trabajo del CEO es solo uno, decía, vender la empresa. Por eso decía, por eso ustedes se ven que los CEOs, ¿dónde se la pasan? Por ahí, conferencias, charlas, seminarios, porque ellos lo que hacen es vender la empresa. Tras bambalina tienen toda una estructura, un equipo bien armado, bien automatizado, donde cada uno sabe cuál es su rol. Es una maquinita prácticamente de una maquinita con funciones muy claras. Y el CEO se encarga de vender estos servicios, servicios que, como no estamos hablando de que dependemos de un stock, nunca se acaba. Así de simple. Es así. Sí. Yo coincido plenamente, sobre todo en empresas que son más pequeñas.
Eh, yo, en el fondo, no somos una gran organización, no tenemos tantos trabajadores, pero a mí me toca ponerme el sombrero de dueño y el sombrero de CEO y trato de hacer la diferencia. Coincido contigo. Lo que pasa es que yo efectivamente hago las veces de vender y de buscar negocios para la empresa. Esa oportunidad de negocio las busco yo, no Ahí las está, busca nadie más. allí estás como CEO. Y yo te diría que ahí estoy como dueño. Para mí, esto es una visión personal. Para mí, el CEO se preocupa de su gente. El dueño se preocupa del negocio. Es el dueño el encargado de ir a vender y buscar negocio. Eso es una visión personal. Entonces, En si este caso, en algún momento en tu caso es ambos roles. tengo los dos roles en uno solo, pero eventualmente cuando ya me empieza a desligar de la empresa, voy a querer tener un CEO que sea otra persona y que se encargue de toda la maquinaria mientras yo le meto negocio, le meto benzina, le meto combustible al negocio para que siga funcionando y siga creciendo. Y veo otras estrategias. Es muy importante también, Luis, tener esta visión de largo plazo. No, muchas empresas caen en el periodo tributario de año a año. Entonces se fijan metas un año, las cumplen, pasan el año siguiente, meta y así. Pero no tienen una estrategia de qué hacer de cara al futuro, de cómo hacer las cosas mejor. Y yo me preocupo mucho de eso. Quiero hacerte una pregunta muy puntual sobre eso. ¿Qué habilidades consideras esenciales para liderar equipos multidisciplinarios en el mundo de la ingeniería, tomando en consideración de que lideras dos empresas con equipos que, si bien es cierto, se complementan entre ellos muchas veces, pero funcionan de manera independiente? Sí, yo creo que una habilidad primordial es la comunicación efectiva. Eh, el gran problema de la comunicación es que si no existe, se quiebran las confianzas. Y si no hay confianza, lo dijiste en algún momento, la confianza es muy importante. Si no hay confianza en una organización, los equipos ya dejan de funcionar o hay un nivel de compromiso muy bajo. Entonces, eh, saber comunicar las cosas y ser transparente creo que es esencial a la hora de manejar equipos multidisciplinarios. Y además, saber escuchar. Eh, yo trato de las reuniones de no hablar hasta el final. Espero primero que todos mis equipos comuniquen las cosas que necesitan comunicar, que levanten sus problemas, que cuenten en el fondo en qué están. Al final, yo hablo. Trato de escuchar todas las opiniones, todos los comentarios y todas las situaciones antes de omitir mi propia opinión. Y esa escucha activa a mí me ha ayudado muchísimo, porque finalmente eh, genera un vínculo y un grado de involucramiento con la gente que no lo logra si no los escucha. Parece básico, pero al final creo que son cosas muy relevantes y a veces a los profesionales se nos olvida. Eh, en tercer lugar, eh, yo creo que también tú tienes que tener una habilidad para detectar ciertas habilidades en el equipo. Y eso no es tan fácil. Yo también, bueno, como estudié MBA y obviamente ahí hay, hay temas que te enseñan de cómo poder, habilidades o herramientas para poder armar equipos de alto desempeño. Una de las cosas básicas o los pilares para armar equipos de alto desempeño es que esos equipos multidisciplinarios sean heterogéneos y que se complementen en sus habilidades. No te sirve de nada tener en un equipo 10 Messi, ¿ya? Cada uno tiene que tener una habilidad especial. ¿Quién defiende? Eh, exacto. Y esas habilidades no es tan fácil detectarlas. Tú primero tienes que darle la oportunidad a esa persona de que se desenvuelva y encuentre sus habilidades para que las potencie y tú recién ahí las detectas. Eh, pero a mí me ha ayudado mucho una lógica que quizás es muy ingenieril, pero para este tipo de cosas me ha ayudado bastante y es que cuando yo veo una persona, trato trato de categorizarla en un cuadrante en donde el eje vertical arriba son personas
muy orientadas al logro, o sea, son personas que siempre están en la búsqueda de resultados, de cumplir la meta, del objetivo, llevándolo a extremo. Son personas que no piensan en nada más y cumplir con sus objetivos. Y en el eje vertical, en el mismo, pero abajo, tienes personas absolutamente lo opuesto. Personas que no les importa cumplir los objetivos, pero sí les importa el de al lado. Sí les importa saber qué es lo que te pasa, son más empáticos, están siempre pendientes de la situación respecto a sus compañeros. Y si lo ves en el eje horizontal, en este mismo cuadrante, tienes a tu derecha personas guardianes de los procesos. Este típico persona que es como muy obsesiva con los formatos, con que tiene que estar todo Con la perfecto, que tiene que cumplir metodología. la norma, la metodología es así, así, no te escapes de esto, esta es la receta, ¿ya? Ese extremo. Y en el otro extremo tienes personas opuestas, muy creativas, tratando de hacer las cosas distinto, no les importa nada las reglas, ni se lo pasan por cualquier parte, ¿ya? Lo que a ellos les importa en el fondo es desenvolverse de la forma más creativa posible y no le tienen miedo a las cosas nuevas. Cuando tú visualizas este cuadrante, este cuatro tipos de personas en el extremo, yo siempre trato en el fondo de mis equipos que más o menos estén distribuidos de forma equitativa en eso, ¿ya? No tengo en mi equipo mucha gente que sea muy creativa sin tener a alguien que se preocupe de los procesos, de las normas, de los marcos. Por otro lado, tengo que tener gente que esté empujando el carro, que quiera lograr los objetivos, pero también tengo que tener a alguien que se preocupe de la gente, que sea más empático, que esté en el fondo vinculado con los demás, porque todos de alguna manera cumplen un rol. Y cuando tú logras formar un equipo que sea equitativo en estos cuadrantes, creo que estás cumpliendo tu labor como CEO, porque al final el equipo funciona solo. Claro. Hay un dicho que dice, prefiero parar a un loco que estar empujando a un borracho, un dormido. Sí, es una forma simplificada de verlo, pero Ese claro, al sería, final, en tu cuadrante sería, prefiero detener al que está por las X negativas, que no se me claro, vaya mucho, que estar claro. empujando Ahora, que estar empujando y arreando al que está por las X positivas. igual depende mucho de tu proceso productivo, ¿ah? No en todas las empresas los equipos de alto desempeño funcionan, o no en todas las empresas esta es la respuesta. En muchas empresas la verdad es que lo importante es que cada individuo por sí solo sepa trabajar de forma autónoma y saque el máximo de productividad. Pero en nuestro caso, como consultores, no es así. Tú necesitas que en el fondo el equipo esté muy entrelazado y trabajen todos muy armoniosamente. Eh, y en ese tenor, a veces pasa que en algunos proyectos necesito cargar la mano a cierto cuadrante. Eh, a veces, porque aquí es donde entra la visión del CEO. A veces tengo clientes muy complejos, clientes que son mañosos, que en el fondo hablemos de, por ejemplo, un gerente de proyectos de una empresa grande y él es mi contraparte. Y es una persona de muchos años que tiene su forma, que no le gusta tal cosa y tiene formas de relacionarse muy difíciles. Es quizá a veces una persona muy terca, O déspota también quizá a es veces una te puedes persona conseguir. déspota claro, soberbia. Y, y ante esa situación, a mí no me conviene poner a alguien que sea demasiado orientado al logro, porque esa persona va a tratar de entregar el proyecto rápido, rápido, y no le va a importar lo que le diga el otro. Entonces, me va a generar un roce con mi cliente. Eso tengo que evitarlo a toda costa. O sea, la idea es que la relación se mantenga lo más saludable posible. Y en ese caso, yo cambio mis piezas en el fondo y ahí incorporo El a. Y negativo. Exacto, ahí incorporo a la persona que es más empática, que tiene más escucha, que se interesa por lo que está pasando al otro lado, por ese mismo profesional, y eso hace en el fondo que todo funcione. Y hay que tener ahí esa visión, esa capacidad de identificar en el fondo esos perfiles para poder irlos relacionando de alguna manera y que todo funcione lo más fluido posible. Eso es una habilidad que yo creo que es necesaria en un CEO, pero eso te lo da la experiencia, básicamente. O sea, no hay forma de aprenderlo si no has tenido trabajos colaborativos con equipos por muchos años.
la única forma de ir aprendiendo cómo es la gente. Si finalmente, yo diría que este tipo de cosas, lo más complejo es trabajar con las personas, que las personas son muy complejas. Lo son. Eso básicamente, yo creo que ahí te nombré, yo te diría las cosas esenciales las que tiene que fijarse un CEO. Vale. Una pregunta rápida. ¿En dónde te ves en 5 años? En 5 años, de hecho lo tengo muy pensado. Diseño e Ingeniería, yo lo quiero llevar al siguiente nivel y quiero hacer flipping inmobiliario. No sé si conoces el término, Sí, pero hace básicamente, poco tuve en mi canal a un arquitecto y estábamos hablando de eso, de flipping inmobiliario. Es muy, muy americano ese término. muy americano, sí, muy americano. Y en el sur de Chile, Remodelaciones, sí, invertir en algo que está sí, abandonado, es buscar, ponerlo bonito y ¡pam! exacto, Venderlo, exacto. O sea, en el fondo, Diseño e Ingeniería, tiene todas las competencias para abordarlo, por supuesto. ¿ya? Tengo arquitectos, tengo ingenieros, y además dentro de los arquitectos tengo a una chica que hoy día se está especializando en decoración de interiores. Entonces, ¿Cómo le dicen allá a esta carrera? eh, ¿Diseño de interiores, ingeniería de diseño de interiores, interiores, arquitectura o cómo? diseño de interiores, Bueno, el antiguo sí. capítulo, el antiguo episodio que hemos presentado aquí en Civil Digital, para el que no Ajá. lo ha visto, pueden ir a verlo. Es con un arquitecto especialista certificado en BIM, que duró muchos años desarrollando proyectos muy grandes en BIM. Sin embargo, ahora ya ha emprendido su camino de forma independiente con una socia en diseños de interiores. Diseño de interiores, yo te diría que al mundo de los mortales les es muy difícil diseñar el interior de un lugar, de un espacio. Hay un tema ahí de gustos, de estética, De de detalle. saber olfatear, de detalle, de saber visualizar las tendencias, que no es fácil. Y Pero a ti como amante de en la 5 años arquitectura, me a veo, ti como amante de la arquitectura como que te da como un poco de morbo sí, eso también, ¿no? sí, 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 a mí me gusta, me gusta. De hecho, con mi señora, en el fondo, creemos que tenemos habilidad en eso. O sea, los lugares donde hemos vivido siempre los decoramos de una forma distinta, tratamos de salir del esquema tradicional y todos siempre nos alaban por ello, o sea, por nada. Pero en 5 años me visualizo así, me visualizo en el fondo llevando a Diseño e Ingeniería a este nivel. Es el siguiente nivel porque ya escapa de solamente un servicio. Aquí ya derechamente es un negocio inmobiliario, entonces requiere capital, requiere el saber buscar oportunidades, porque la mayor ganancia del flipping inmobiliario la obtienes cuando en una locación muy de alto valor encuentras una oportunidad de comprar un bien raíz a bajo costo. Claro, ahí es donde Y ahí hay que estar pendiente. O sea, hay hay una frase también de un libro que decía, hablando de eso, eh, la mayor ganancia de una venta inmobiliaria no está en el porcentaje de la rentabilidad que te pueda dar la venta como tal, sino en cuánto lo has comprado. Allí es donde está la ganancia, en la compra, en el proceso de adquisición. Si lo compras a sí. un buen precio, créeme que vas a ganar de todas maneras. Porque además esto lo que hace es generar un valor agregado sobre la propiedad. Cuando Y, tú y haces me encanta. remodelación, A mí ampliación. me encanta ir a Promar, a Sodimac y, ¿sabes? Ese proceso de ir a comprar eh, los tomacorrientes, las luminarias, esas cositas es fascinante. Entretenido. Sí, así lo visualizo. Yo creo que- que por ahí va. Y lo otro, que también me visualizo como un actor destacado en el gremio, eh, tomando quizás algún cargo ya un poquito más formal dentro de la Cámara Chilena de la Construcción, liderando quizás alguna comisión,
haciéndome partícipe de las políticas públicas vinculado a ese tipo de situaciones. Yo creo que también puede que en los próximos 5 años esté en eso, porque ya de alguna manera entré ahí Claro, ya y estás siento ahí. que soy un aporte y me piden ayuda, entonces Muy creo bien, que es un camino que voy a recorrer. muy bien, perfecto, nos parece perfecto. Mauricio, ¿y qué consejo le darías a los jóvenes ingenieros que están estudiando recién su carrera o que ya están terminando? O no solamente a los ingenieros civiles, también a los arquitectos, que se enfoquen más en las habilidades técnicas tal vez, en, como dijiste al principio, quizás en colocar todas sus energías en lo que se les da bien, o tal vez que vayan mejorando estas habilidades sociales, como lo es el saber hablar, simple como eso, en saber comunicarse, en saber transmitir lo bueno que son. O quiero que le des a esas personas que nos están escuchando esas palabras que quizás nosotros no tomamos conciencia, pero sabemos que van a haber personas que le van a saber sacar provecho. Sí. Yo te diría que, y a los que nos están escuchando, que por lo menos desde mi experiencia y de todas las experiencias de vida que he tenido, eh, yo creo que lo más relevante para un profesional joven que está en este sector de ingeniería o arquitectura, eh, tiene que ver con desarrollar sus habilidades blandas, ¿ya? Porque todo lo técnico eventualmente lo va a aprender igual. No se preocupen si la universidad les va mal, porque eso no es garantía de nada. Yo tengo colegas que eran las estrellas en la universidad, que todos los días estaban en la biblioteca, encerrados, pero hoy día ese enrole en una oficina y siguen desde como cuando salieron de la universidad están igual. O sea, no ha habido un crecimiento profesional. Que ahora yo no soy quien para criticarlo. Y perfecto si quieres vivir ese tipo de vida. Pero si tú eres un joven que tiene ansias de crecer, tienes ambición, céntrate en las habilidades blandas. Yo recomiendo que estudien acerca del storytelling. Hay muchos talleres al respecto que tienen que ver de alguna manera de cómo transmitir un cuento, un relato, una historia. Y eso ayuda mucho a saber venderse. Y al principio de la carrera profesional es importantísimo saber venderse. Eh, el storytelling es en el fondo una herramienta que te puede ayudar a comunicar mejor. Lo dijimos en algún momento, la comunicación es esencial. Hoy día, en este rubro en particular, todas las empresas y organizaciones empujan a que exista trabajo colaborativo, trabajo en equipo, y eso implica tener muchas habilidades blandas. Eh, y va por ahí. Yo creo que, en el fondo, miren eso, eh, aprovechando que son más jóvenes, van a tener más energía para poder realizar este tipo de cosas. Y lo otro es que no tengan miedo a equivocarse. En el fondo yo tomé muchas decisiones en estos últimos años, buenas, malas, pero estoy donde estoy gracias a esas decisiones. No tengan miedo de salir de la zona de confort, porque uno donde más crece es cuando sale de la zona de confort. Es cuando uno más aprende, cuando saliste de esa zona de confort. No tengas miedo a lo desconocido. Si te ofrecen trabajo en un lugar donde se van a hacer otras funciones distintas a las que tú pensabas que ibas a realizar toda tu vida, pero quizás una buena oportunidad, tómala. Porque la vida es corta al final y eso es puro aprendizaje y el aprendizaje queda para ti. Eh, y de alguna manera también te va a ayudar a, a saber realmente dónde tú eres bueno y dónde está tu vocación. Porque creo que es sumamente difícil, es muy poco probable que alguien partiendo su vida profesional encuentre inmediatamente su vocación. La vocación la vas a encontrar después. La vas a encontrar cuando ya hayas tenido una trayectoria profesional en distintos lugares.
Y por eso es importante las habilidades blandas finalmente, Y cuando te hayas porque atrevido, tú puedes tener, cuando te hayas no te hayas a atrevido hacer cosas a diferentes. probar, a probar, prueba, prueba, no tengas miedo a equivocarse. Al final, la vida profesional es así. Hay gente que está hecha para emprender, otra gente que no está hecha para emprender. Eso tampoco es una respuesta absoluta, ¿no? Nadie tiene la verdad en ese sentido. Eh, yo en general viví una vida como empleado muchos años y no me arrepiento de eso porque para mí fue puro aprendizaje. Y ese aprendizaje hoy día lo estoy capitalizando de alguna manera. Entonces, mi mensaje es ese, no tengan miedo a probar, saliendo de la zona de confort van a aprender mucho, de la zona de confort van a aprender mucho más, potencien sus habilidades blandas, sobre todo las comunicacionales, que hoy día por Dios que es importante. Por eso, Eso. por eso estamos acá, estimado Mauricio. Yo inicié este proyecto llamado Civil Digital Podcast porque quiero mejorar mis habilidades de comunicación, ¿sabes? Aprender a hablar, aprender a llevar los tiempos de una conversación. Y eso estoy convencido, sin ningún tipo de duda, que me va a llevar a donde quiero estar. Absolutamente. Y no pierdas esa convicción. ¿Ah? Hay estudios que demuestran que hay personas que pueden tener un CI o un IQ muy alto, o sea, muy inteligente, en el fondo, más que el promedio, pero nunca llegan a ser exitosos porque les faltó persistencia. Eh, la clave del éxito es que si tú tienes un sueño o tienes un anhelo y estás convencido de que ese es tu lugar, no pierdas la convicción de que lo puedes lograr. O sea, persiste, 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 esfuérzate en ello. No importa que un día estés hasta las 5 de la mañana, otro día tienes que levantar a las 6, porque esos esfuerzos siempre van a ser recompensados. Yo en algún momento viví periodos de mi vida muy intensos. No tenía tiempo para nada más, solo era trabajo. Pero mis padres, en el fondo, aprovechaban su tiempo libre para otras cosas, para ir de fiesta, para estar con los amigos, para viajar. Yo lo quise invertir en esto, en lo que hoy día en el fondo me mantiene, que son mis negocios. Y yo hoy día tengo un perfil más de empresario que otra cosa. Y me perfilo así, o sea, yo me visualizo ni siquiera en 5 en 10 en 15 años más como un gran empresario, con muchas más empresas. Para mí esto no es el fin. Así es. Pero lo visualizo así por todo lo que hubo detrás, por todo lo que yo viví en el fondo. Por todo el hombre que te has Eh, convertido, por todos esos procesos mediante los cuales lo has pasado, has superado todo eso. exacto, Mauricio, bueno, mira, exacto. ha sido un placer conversar contigo. De verdad, gracias por tu tiempo. Gracias por estar acá compartiendo tu experiencia, tu expertise. Fue muy agradable escucharte. Sé que nuestros espectadores lo van a saber valorar. Ahora quiero que aprovechemos esta última ventana para que puedas dar unas palabras en sentido de cómo te pueden, por ejemplo, conseguir en tus redes sociales, en las páginas web de tus empresas. Igual las voy a dejar por acá para que te puedan buscar, para que puedan conocer un poco más sobre tu persona, sobre tus equipos de trabajo, y si hay alguno que necesite realizar algún tipo de proyectos, está en una etapa constructiva, sepan ustedes que Mauricio y su equipo son la persona correcta y la persona que están buscando. Buenísimo, Luis. Sí, bueno, Ingeom es una empresa dedicada a los estudios básicos, primordialmente a la geotecnia. Eh, yo comenté que hacemos estudios de índole pública, pero también privada. También atendemos a empresas y a personas naturales. Y hoy día el canal principal de Ingeom es su página web, es www.ingeom, con m al final, .cl. Y ahí en el fondo van a poder ver toda la experiencia y el portafolio de proyectos que hemos llevado a cabo a la fecha. Eh, somos de las pocas empresas hoy día en Chile capaces de realizar un estudio de amenaza sísmica. Es cuando el suelo no califica con ninguno de los tipos de la norma de acá, que es de el tipo A, B, C, D, E.
El tipo F es un suelo especial, un suelo licuable, un colapsable, un suelo que no tiene una capacidad de soporte para un proyecto. Y en ese caso nosotros hacemos un estudio de amenaza sísmica desde el cual sale un espectro de diseño para poder modelar el proyecto ante un eventual sismo. Y eso es algo muy específico y me siento muy orgulloso que como empresa lo hagamos. Eh, y bueno, cualquier interés que tenga respecto a esa empresa nos pueden encontrar en la página web. A diferencia de Ingeom, Diseño e Ingeniería es una empresa que tiene más participación en las redes sociales, porque la mayor parte de nuestros clientes ahí son personas naturales, personas que están conectadas en sus redes, entonces llegamos a través de las redes a ellos. El Instagram de Diseño e Ingeniería es arroba mmingenieriacl. Y ahí van a encontrar en el fondo todos los proyectos que hacemos, los anuncios, eh, las participaciones que tenemos en redes. Hacemos harto Reels, porque le gusta mucho a la gente, Reels cortitos, en algunos casos muy educativos. Tenemos ahí un rol muy educador con la ciudadanía, porque no todos saben cuando quieren construir un proyecto cómo lo pueden hacer. Claro. Entonces, de informar en el fondo cuáles son las etapas, qué es lo que tienen que hacer, qué es un permiso de edificación, por qué conviene hacerlo de la manera que corresponde, en lugar de ir a construir sin calcular nada. Ese tipo de cosas, en el fondo, tratamos de transmitírsela a la gente para que entiendan cuáles son las ventajas de quizás invertir en esto, pero con una mirada de sostenibilidad al futuro, o sea, de que en el fondo tu lugar de donde tú vas a vivir no va a tener problemas de serviciabilidad, o sea, quizás en un sismo pequeño no te conviene que esté todo agrietado, todo fisurado, porque vas a tener que pintar, la casa no se va a caer en ningún caso, pero si no haces un diseño que minimice ese tipo de costos durante la vida útil de tu vivienda, después vas a sufrir las consecuencias. Y todo ese tipo de cosas nosotros tratamos de transmitirlas en las redes sociales. Como tenemos Instagram, también tenemos Facebook, pero están ligados los dos. Y también tenemos una página web que es www.mming de ingeniería.cl. Y también van a encontrar en el fondo todos los servicios que ofrecemos y todo el portafolio de proyectos que tenemos. Y por último, no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de la consultora boutique que creé hace poco, que se llama Notofagus. Notofagus es el nombre especie endémica de árbol chilena. Es un roble chileno que crece en el sur. Y la característica del Notofagus es que es capaz de interactuar con muchas especies arbóreas de un bosque. eh, Se conecta a través de la red de hongos que existe a nivel del suelo, del sustrato del suelo, Por la red micelial. la red micelial, eh, y tiene mucha interacción con especies parasitarias, con ese tipo de cosas. Entonces, para nosotros, Notofagus es un símbolo de interconectividad y de sabiduría. Y tomamos ese símbolo y nos adueñamos de ese nombre como parte de la consultora porque creemos que cuando uno habla de innovación, no es solamente el eslogan, ¿ya? Es mirar tres cosas en una organización: la estrategia, los procesos y la cultura. Y si tú eres capaz de hacer pensar a esa organización, ¿dónde se ve en 10 años? Lo mismo que me preguntaste a mí, pero con objetivos complejos, ¿ya? ¿Cómo cómo puedo de alguna manera escapar de el mercado en donde estoy hoy día y llegar a estos océanos azules que son mercados a los que nadie más ha accedido? Eh, ¿Cómo lo puedo hacer para cumplir esos objetivos complejos? La única forma es innovando. La única forma es hacer las cosas distintas, porque si sigues haciendo lo mismo, siempre vas a tener siempre los mismos resultados. En la frase de Exactamente. Einstein. Eh, por lo tanto, esta consultora boutique lo que busca es involucrarse con la organización que va a atender de forma personalizada y acompañar en todo el proceso para garantizar de que esta organización logre desbloquear sus mecanismos de innovación. Eh, y muy invitado porque en el fondo
es una consultora boutique. Yo no pienso atender más de 4 o 5 proyectos en el año, porque como es un servicio personalizado no da para más. Pero tampoco le cierro la puerta a clientes que quizás son startups o emprendimientos pequeños que quieren innovar. Felices de también atender. No solamente estamos pensando en organizaciones grandes, sino que también en organizaciones pequeñas, porque estamos convencidos de que la innovación es para todos. Así que también les dejo la página web de Notofago, es www.notofagos.org. Notofago se escribe Sí, Notho. yo lo voy a colocar ahí, Ahí no te preocupes. agregar en el chat. Y invitadísimo en el fondo a poder contactarme si quieren. Yo también soy muy activo en LinkedIn sobre todo. Ahí de alguna manera he estado tratando de crear una marca personal y efectivamente promuevo mi empresa desde ahí y me ha funcionado bastante bien. Así que cualquier, en el fondo, de tus auditores que esté acá en Santiago o en el sur de Chile y quiera tomarse un café conmigo, no tengo ningún problema en aceptar esa invitación y poder hablar de cosas que sean interesantes. Muy bien, gracias Mauricio, de verdad, te mando un abrazo desde la distancia. Fue un placer absoluto hablar contigo, ¿sí? Gracias. Muchas gracias a ti, Luis, por la invitación. También me encantó la conversación. Eh, Creo que hablamos muchas cosas entretenidas, Sí, muy te pertinentes dije 40 a la minutos. situación actual. Sí, nos alargamos un poco, pero nada, al final cuando las conversaciones son enriquecedoras y hay aprendizaje, creo que no podemos darle un límite, tienes que darle rienda suelta nomás a este tipo de cosas. Así que feliz de haberte aportado con esto y más adelante, si quieres hablar de un tema en específico que tenga que ver con ingeniería, arquitectura o innovación, feliz de poder volver a tu canal. Claro que sí, en un tiempo tenemos que volver a hacerlo y bueno, ya hablaremos de las anécdotas, del crecimiento y, y de todo lo bueno que nos haya podido ocurrir en ambos. Gracias, sí, gracias, Perfecto, saludos. Luis. A nuestra audiencia, Gracias a gracias ti. por acompañarnos. No se olviden suscribirse, es muy importante para el canal seguir aumentando la cantidad de suscriptores y si quieren seguir viendo más contenido de este índole, dale like, comparte y gracias por vernos. Saludos. Chao. Chao.